Ejercicio 9.32 del libro Física Universitaria Sierentsen-Szymanski, 13ª edición. Dice lo siguiente: bloques pequeños de masa M están sujetos en los extremos y en el centro de una varilla de longitud L y masa despreciable. Calcula el momento de inercia del sistema alrededor de un eje perpendicular a la varilla y que pasa por A, el centro de la varilla, B, un punto a un cuarto de su longitud a partir de un extremo. Ok, entonces nada, lo que tenemos es el siguiente esquema. Tenemos una varilla, vamos a dibujar, hacer un dibujito, esto sería por acá. Vamos a hacer un pequeño esquema, esto más largo, un poquito más estrecho, y tenemos no cuadros sino esferas, así que pequeñas esferitas, para que sean, bueno, así un poquito pequeña, una aquí, copiamos, otra acá y otra en el centro. Así, vamos a asumir que el centro está por aquí. Bueno, ahí está, lo mejor que se puede. Vamos a colocar nuestros marcos de referencia donde nos conviene, en un extremo, en el centro, qué sé yo. Bueno, eso en marcos de referencia sería bueno colocarlo dependiendo en el eje que vamos a utilizar. Por ejemplo, para A dice, obviamente las masas dice que son iguales, es decir, tenemos masa M y masa M, y dice la longitud, esto es la longitud de la varilla. Vamos a ver, bloques de pequeña masa están sujetos en los extremos y en el centro de una varilla de longitud L. Entonces la longitud de la varilla es desde aquí, por ejemplo, de acá hasta acá. Todo esto es L. Bueno, todo eso es L. Ok. Entonces calcula el momento de inercia del sistema. Lo quieren desde el centro. Así nosotros vamos a hacer uno primero. Desde aquí, por ejemplo, desde la primera parte, donde se encuentra esta masa. Vamos a llamarle, es el eje del centro, que es para nuestro cálculo de A. Ahí lo vamos a hacer aquí. Y el otro, déjame ver dónde, desde un punto a un cuarto de su longitud. Ok, podría ser, esta es la mitad, entonces un cuarto puede ser de aquí o desde el otro lado, no importa. Ok, entonces como es un cuarto, vamos a poner que el cuarto venga por acá, por ejemplo. Esto es un cuarto de L. ¿Y es para qué? Para calcular aquí, en calcular la parte B. Es decir, calcular la inercia. Ok, entonces, ¿qué datos nos dan? Bueno, los datos que se ven ahí, no hay nada más. Bueno, entonces, nada, mete mano. Para el primer caso, vamos a ir para A. En A tenemos entonces inercia con respecto al centro, la inercia del sistema. Entonces, para calcular la inercia con respecto al centro, procedemos a hacer una suma de inercia de la inercia que aporta cada una de ellas. Es decir, la inercia del sistema, es decir, es igual a ¿qué? A la suma de las inercias. Vamos a poner aquí. Inercia del sistema es igual a la suma desde igual 1 hasta n de ¿quién? La masa 1 por su distancia
por la distancia de 1 al cuadrado. Entonces simplemente para nuestro caso no es más ni nada menos que la primera masa, vamos a poner la del extremo derecho, que es la misma por el radio 1 al cuadrado, más la otra masa del centro, por radio 2 al cuadrado, más la masa que está en el otro extremo, la distancia que se encuentra 3 al cuadrado, obviamente. Esto es 0, este de aquí es 0, que sería la del centro. R1 igual a R2, a R3, mejor dicho. Es decir, que lo que tendríamos sería un factor común. Eso sería nada más y nada menos que 2 veces. Bueno, vamos a hacerlo para que lo vean primero. La masa por R1 al cuadrado más R2. Pero es que si son iguales, es simplemente 2 veces la masa de R1, por ejemplo, R1, R3 igual a ¿qué? A L partido 2. No voy a embromar mucho. Voy a sustituir aquí L partido 2 al cuadrado. Entonces esto es 2m. Aquí tengo L al cuadrado sobre 4. Y esto me quedaría como igual a un medio de m L al cuadrado. Ese es el primer resultado. Vamos a dibujar aquí. Esa será la inercia. Para la parte, para lo otro lo mismo. Es decir, para B, que es inercia, la inercia del sistema, inercia con S. ¿Qué pasa? De que con S. Inercia con respecto a un cuarto de L, es decir, con el eje que se encuentra a un cuarto de su longitud, ese que está en naranja. Entonces lo mismo, simplemente una sumatoria. Le voy a poner la expresión aquí al ladito para que no se les olvide, que es simplemente la suma de el producto de la masa por la distancia de esa masa al cuadrado. Entonces, comenzamos por ejemplo con la masa 1, mira. Y con respecto, entonces eso se encuentra a la masa 1, que es m, por la distancia que es L partido 4. Se encuentra esa distancia del eje. Podemos verla aquí, ¿no? Esta se encuentra a ¿qué? Vamos a poner esas distancias porque aquí es que está el meollo. Esta es un cuarto de L. Ahora la otra se encuentra también a un cuarto de L también. Esto es un cuarto de L de ese eje. Y la otra de allá, esta de aquí, se va a encontrar ¿a qué distancia? Se va a encontrar a un medio más un cuarto, ¿no? De L. Entonces un medio son 2 cuartos, entonces a 3 cuartos sería 3 cuartos de L. Ya conociendo eso, entonces podremos ejecutar. Entonces la que sigue ya vimos que es lo mismo, la misma masa, pero esto sería L un cuarto al cuadrado y la otra es la masa, pero L 3 cuartos de L. Déjame borrar esto, de L al cuadrado. Entonces comenzamos a operar. Sacamos factor común. ¿A quién? A
m y a l, que es un factor común, y vemos qué queda de todo esto. Es decir, un cuarto al cuadrado es un 16, aquí también más un 16, y aquí sería más 3 al cuadrado sería 9 partido 16. Y vamos a ver cómo queda todo eso. Y sería igual, vamos a resolver eso entonces sería un octavo más 9/16. Pero vamos a hacerlo completo, no pasa nada. 1, 16 más 1 partido 16, que es un octavo, más 9 partido 16. Eso serían 11, 16, porque 9 más 1, 10 más 2, eso serían 11. Y yo volviéndome loco, porque todos tienen el mismo denominador. Entonces esto es 11. A veces nos pone como más bruto de la cuenta. 11/16 por m l al cuadrado. Ahí está. Ese es el resultado. Voy a ponerlo por aquí. Vamos a ver, no pide más nada, simplemente la inercia con respecto a dos ejes. Por lo que el ejercicio 9.32 está concluido.